Las personas jurídicas, eh, existen básicamente dos tipos en base a la clasificación que no solo doctrinariamente, sino también la misma legislación ha establecido. En ese sentido, tenemos personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. La diferencia entre una y otra están básicamente dadas por la legislación. Puntualmente, quien regula la persona en el derecho en general es el derecho civil, que en nuestro sistema codificado se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, esta es la norma que nos dice qué persona jurídica es pública y qué persona jurídica es privada. Pero antes de entrar en los distintos catálogos de personas jurídicas de uno u otro tipo, tenemos que entender que la consecuencia inmediata de clasificar a una persona jurídica como pública o como privada es el distinto marco normativo que se le aplica. Entonces, si una persona jurídica es privada, se le aplica el derecho privado. Esto quiere decir que se le aplican las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y todas las otras normas de derecho privado, como por ejemplo la Ley General de Sociedades, si es una sociedad, normas de defensa del consumidor o, por ejemplo, la Ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebras, salvo las excepciones que esa norma obviamente establezca. Pero si la persona jurídica es catalogada como persona jurídica pública, no se le aplica el derecho privado, salvo las normas básicas en lo que hace a la diferenciación de personalidad y a sus atributos. En general, se le aplican las normas del derecho público. Por ejemplo, el Estado es una persona jurídica pública. Por lo tanto, se rige por las normas de derecho público, se rige por el derecho constitucional, se rige por las normas y reglamentos administrativos para el funcionamiento de la administración pública. Va a haber excepciones en casos en los que interviene como una persona de derecho privado, pero esos, repito, son excepciones. Van a estar establecidas expresamente una vez que se analice un caso en particular. Entonces, redondeando, la consecuencia práctica de que una persona jurídica sea pública o privada va a ser el distinto plexo normativo, la distinta legislación que se le va a aplicar a una u otra. Persona privada, derecho privado. Persona jurídica pública, derecho público. El artículo 146 de nuestro Código Civil y Comercial hace una enumeración de lo que son las personas jurídicas públicas en el derecho argentino. Y esta enumeración tiene carácter taxativo. ¿Qué quiere decir taxativo? Que no hay otra. Son estas tres categorías de personas públicas las que existen en el derecho argentino y no hay otra. Para que haya una nueva persona que sea persona jurídica pública, va a tener que modificarse este artículo del código. Eso implica la taxatividad de una enunciación. La primera persona jurídica pública que existe en el derecho argentino es el Estado. Y recordando que vivimos en un país cuyo diseño constitucional es básicamente un sistema federal, ¿qué quiere decir esto? Que hay un gobierno nacional o federal y tantos gobiernos como provincias existen. Es decir, coexisten diversos órdenes normativos y personas de administración, que son el Estado. Hay un Estado nacional, hay estados provinciales y a su vez dentro de las provincias hay estados municipales. Son personas jurídicas distintas
se les aplica el principio de diferenciación de la personalidad y son personas jurídicas públicas. El Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Por ejemplo, Argentina, el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia de Tucumán y el gobierno municipal de San Miguel de Tucumán o de Yerbabuena, por ejemplo. La otra persona jurídica pública que puede existir son los estados extranjeros soberanos. Es decir, todo estado que no es Argentina, que entraría dentro del territorio argentino, que entran en el primer inciso de esta enumeración. La República Oriental del Uruguay es un estado extranjero. Los Estados Unidos de Norteamérica son un estado extranjero. El Reino Unido de Gran Bretaña, otro estado extranjero. China Popular, otro estado extranjero. Y para el derecho argentino son personas jurídicas que tienen sus propios atributos y pueden tener una serie de derechos y contraer deudas u obligaciones. A la par de esta enumeración, se equiparan las organizaciones internacionales de derecho público, obviamente, porque recordemos que a este catálogo que les estoy comentando se les aplica el derecho público. Las Naciones Unidas, la OTAN, UNICEF, Mercosur, la Unión Europea, son personas jurídicas públicas y se les aplica obviamente una rama particular del derecho público que es el derecho internacional público. Y finalmente, es persona jurídica pública para el artículo 146 de nuestro código la Iglesia Católica. Con Iglesia Católica me refiero al culto católico, apostólico y romano que depende del gobierno monárquico de la Ciudad del Vaticano, que por una cuestión de cultura general, más allá del credo confesional de cada uno de ustedes, está bajo la disposición del Papa. Esa es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, por una tradición en el desarrollo de las normas de la cultura y de la sociedad argentina, se encuentra incluida dentro de las personas jurídicas públicas y que se les aplica el derecho público, más allá de su conjunto de normas que es el derecho canónico para su funcionamiento interno. No hay que confundir la Iglesia Católica con otros credos. Por lo tanto, quedan excluidos de este credo cualquier otra religión. No queda incluido el judaísmo, ni el islam, ni el hinduismo, ni otras vertientes del cristianismo, como por ejemplo la iglesia anglicana del Reino Unido, la iglesia de Suecia, la iglesia ortodoxa, la iglesia rusa, algunas vertientes en Estados Unidos, como por ejemplo los mormones, que son la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Todas estas confesiones, estas religiones que no son iglesia católica, no quedan consideradas personas jurídicas públicas, sino que van a ser consideradas personas jurídicas privadas, como vamos a ver más adelante. Y repito, esta inclusión en este catálogo se debe a una razón histórica en el desarrollo argentino y precisamente si nosotros vemos el segundo artículo de nuestra Constitución Nacional, dice que el Estado argentino se obliga a sostener el culto católico, apostólico y romano, la Iglesia Católica. Por lo tanto, es coherente lo establecido en esta norma en el artículo 146 con el diseño institucional, más allá de que es muy común en la doctrina en general el pedido de regular a la Iglesia Católica dentro de las personas de derecho privado, respetando la libertad de cultos, que también es un principio constitucional básico en nuestro sistema de derecho.
Sin embargo, la situación actual hoy es esta. En tanto a las personas jurídicas privadas, que son las que se le aplica exclusivamente el derecho privado, el artículo 148 del Código Civil y Comercial establece una enumeración en la cual incluiremos o diremos qué personas son personas jurídicas de derecho privado. Léase personas jurídicas privadas. En primer lugar, las sociedades, que son un catálogo de personas jurídicas que se encuentran taxativamente enunciadas en la ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades. Antes del año 2015 se denominaba Ley de Sociedades Comerciales, que básicamente es el núcleo de la estructuración de empresas en el mundo de la economía. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de comandita simple, sociedades en comandita por acciones, todas, y por supuesto la sociedad de capital e industria, que es una creación típicamente latinoamericana, todas englobadas en esta ley. Las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones reguladas en el Código Civil y Comercial también son personas jurídicas privadas. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que no son la Iglesia Católica como la describí en la diapositiva anterior, también quedan incluidas acá como personas jurídicas privadas. Las mutuales, que tienen legislación propia, también son personas jurídicas privadas. Las cooperativas, reguladas por la Ley de Cooperativa y supletoriamente por la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial de la Nación, como una expresión de un movimiento que es la acción del cooperativismo, cooperar para la obtención de determinados bienes o servicios, también son personas jurídicas privadas. El consorcio de propiedad horizontal, cuando nosotros tenemos un edificio que se encuentra sometido a al derecho real de propiedad horizontal, el conjunto de consorcistas, que son los dueños de las distintas unidades, forman parte de una persona jurídica diferenciada de ellos mismos, que es el consorcio, para representar todos los espacios comunes que hay en ese régimen especial de copropiedad. Finalmente, el artículo 148 se va a encargar de agregar una norma, por así decirlo, de apertura para poder incluir a otras personas jurídicas que no han sido contempladas en esta enumeración. Cuando una persona jurídica privada, que no es ninguna de las de los incisos 1 al 8, va a ser considerada como tal, es decir, como persona jurídica privada, bueno, eso va a depender de que exista una ley que lo permita, de que tenga una finalidad y normas de funcionamiento coherentes con el sistema de personalidad jurídica privada. Eso, por supuesto, siempre va a haber que analizarlo dentro del caso particular. Este es el catálogo de personas jurídicas privadas y, consecuentemente, las normas que se le van a aplicar van a ser, en general, el Código Civil y Comercial y otras normas para, por ejemplo, el caso de las sociedades, las mutuales o las cooperativas, que van a permitir regular, más allá de lo que diga el acto constitutivo, el funcionamiento y existencia de estas personas, siempre en el marco del derecho privado, es decir, en un marco de relación, de interrelación entre particulares, y no como ocurre en el derecho público, que se da entre particulares y un superior, que es el Estado, pero por supuesto nunca está por arriba de la ley. Finalmente, vale aclarar que el Estado puede tener participación en alguna de estas personas jurídicas, pero sin embargo eso no cambia el carácter propio de la persona. Si yo tengo una sociedad en la cual existe una participación estatal, es decir, el Estado es socio,
eso no convierte a la persona jurídica en pública, sino que sigue siendo una persona jurídica privada, como ocurre, por ejemplo, y lo tomamos como un ejemplo clásico, a un tipo de sociedad que se denomina SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Acá en Tucumán, por ejemplo, el ejemplo clásico es la SAT, la Sociedad de Aguas del Tucumán, que es una SAPEM, regula todo el sistema de distribución de agua potable y cloacas en la provincia. La SAT no es una persona de derecho público, sino que es una persona jurídica privada y que tiene una participación por parte del gobierno de la provincia en la composición accionaria, pero no cambia el carácter y se aplican las normas del derecho privado.